Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. Nos encontramos en estos instantes con el gran maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián Yans Pérez, quien en estos días ha cumplido un nuevo aniversario en su cargo. Muchas gracias, gran maestro, por conversar con Chilena FM, con Canal 2 de San Antonio. Felicitarlo por este segundo año y partir preguntándole en lo personal qué le ha parecido la experiencia de llegar al más alto grado de la masonería en Chile y en un periodo especial donde los movimientos sociales y el tema de la salud han gravitado nuestras vidas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos efectivamente cumpliendo 2 años de gestión, sobre todo con un segundo año que ha sido bastante complejo desde el punto de vista de lo que es la realidad que surge de octubre pasado y que ahora se expresa en esta emergencia sanitaria y que desde luego ha tenido efectos importantes en nuestros programas de trabajo y en la forma como la masonería trabaja habitualmente. Hemos tenido que buscar alternativas frente a ello para cumplir con nuestro rol institucional y en ese contexto pensamos que hemos respondido bien. Ahora, todo esto ha sido, desde luego, en una realidad que parte, me refiero al segundo año especialmente, ha sido una realidad que parte con los acontecimientos de octubre pasado. La nuestra es una institución que no tiene que ver con los problemas políticos específicamente, no es un partido político, no es una organización gremial, sino que es una organización ética, pero desde luego la componencia, nuestra membresía, digamos, son personas que viven en un mundo real, concreto, en la sociedad. Muchos de ellos ejercen roles de liderazgo, son profesionales y desde luego tienen una apreciación sobre lo que ocurre y ella se refleja también en las reflexiones que son parte de la actividad cotidiana de nuestra institución. Ahora, por cierto, la masonería es una institución que está muy cerca de los problemas de la gente, en tanto quienes lo componen están directamente relacionados con la realidad social y con la realidad de las comunidades. Por lo tanto, nos importa lo que ocurra, nos importa y en ese contexto entendemos que nuestro rol institucional tiene que ver fundamentalmente con lo que significa orientar a la sociedad desde el punto de vista de aquellos aspectos que para nosotros son fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con que para nosotros la convivencia pacífica, el diálogo, lo que significa responder a las necesidades fundamentales de la condición humana, son aspectos muy importantes. Y en ese contexto tratamos de, desde luego, aportar a la reflexión, pero desde el punto de vista de señalar los grandes valores que permiten una convivencia armónica, una convivencia que permita buscar de consumo la respuesta a las grandes problemáticas que afectan a una sociedad cada vez más compleja desde el punto de vista de las variables que inciden en la realidad de las personas. Bueno, gran maestro, sabemos que el estallido social no ha concluido, está en una pausa aparente, pues las demandas no han cesado y se espera un retorno de las manifestaciones en las calles con un componente poco deseado como es la violencia. ¿Cómo ve la masonería esta nueva etapa y obviamente cómo se espera enfrentar esto a partir de ahora? ¿Lo ven ustedes como una oportunidad también de seguir siendo parte de los procesos sociales de nuestro país? Yo creo que lo que la gran mayoría de los chilenos, la amplia mayoría de los chilenos quiere es una solución pacífica. Si bien parte de lo que fue el llamado estallido social tuvo un componente de violencia, también comprobamos, ¿no es cierto?, que mayoritariamente la gente espera abordar los problemas, no enfrentarse, digamos, y no destruir el patrimonio público. La gente quiere objetivamente soluciones y quiere que se responda a su demanda de dignidad, pero lo quiere desde el punto de vista de la acción que tienen que tener los órganos, las instituciones y los responsables de facilitar que hayan soluciones a los problemas del país.
Para eso tenemos instituciones, tenemos roles, tenemos, ¿no es cierto?, gobernantes, tenemos legisladores, y en ese sentido nosotros somos parte de la opinión mayoritaria de los chilenos de que en noviembre surgió una solución política para enfrentar los problemas, porque las cosas, digamos, las soluciones económicas siempre son circunstanciales y temporales. Lo que importa, ¿no es cierto?, es construir una voluntad política que permita efectivamente que en el futuro los problemas sean abordados de manera radical, de fondo, digamos, ¿eh? Entonces, en ese contexto, la masonería apoya la solución planteada desde el punto de vista del gran acuerdo político que permite establecer un itinerario, un proceso que resuelva sobre la base de la opinión de los ciudadanos sobre cómo vamos a abordar. En ese contexto es muy importante y creemos que es muy relevante el plebiscito de entrada, el llamado plebiscito de entrada, que tiene que verificarse en octubre, porque ello permite efectivamente entrar en una fase de discusión democrática donde las cosas se van a discutir de fondo en una instancia como será una convención constituyente que tendrá que ser electa en su integridad o en una parte. Eso es lo que tendrá que dar como resultado el plebiscito. En ese contexto pensamos que no hay un espacio para justificar la violencia. Pensamos que precisamente es allí donde las personas, los intereses en juego, las aspiraciones van a poder plantear un marco constitucional que sea de acuerdo a lo que la gente espera y donde la dignidad humana está en el centro de la preocupación fundamental. Posibilidades de que hayan acciones violentas, bueno, hoy día hemos visto algunas acciones, o sea, me refiero a los últimos días, han habido algunas acciones que tienen que ver también con situaciones no aclaradas desde el punto de vista de sus protagonistas. En algunos casos se habla, ¿no es cierto?, de sectores vinculados más a grupos delictuales, ¿no es cierto?, que a veces arrastran a jóvenes en su motivación idealista, pero en el fondo Chile no está saliendo a la calle a atacar ni las comisarías, no está saliendo, ¿no es cierto?, a enfrentarse con la fuerza pública, sino que el país en su absoluta mayoría está cumpliendo las recomendaciones sanitarias y esperando de que llegue octubre para expresar allí su opinión concreta frente a lo que ha sido propuesto y consensuado. Bueno, gran maestro, en el tema de la salud, hoy todos los esfuerzos están puestos en frenar la pandemia del COVID-19, una lucha que ha dejado en evidencia una realidad más dramática incluso como es la desigualdad y la pobreza. En este sentido, ¿qué soluciones se ven posibles y que más allá de plantearlas se puedan materializar? Yo creo que ha habido, desde luego, problemas importantes en lo que ha sido el abordaje de esto. Estaba viendo hace 2 días atrás un informe de unos médicos sobre cómo han tenido que enfrentar los efectos del coronavirus, no desde el punto de vista de los recursos, sino que cómo enfrenta concretamente la realidad que está viviendo el enfermo, con medicamentos, etc. Y en eso ellos dan una serie de reflexiones que a veces se estaba atacando en un sentido cuando lo que correspondía era atacar de otra manera, de acuerdo a los procesos que la persona enfrenta en la complejidad de la enfermedad. Por lo tanto, hoy día hay un aprendizaje médico respecto a lo que significa atacar la enfermedad. Si vemos los aprendizajes que también ha tenido que hacer la autoridad sanitaria respecto a esto, y falencias que hay, falencias históricas en los recursos, en fin, es un problema que desde luego tiene que manejarse con más recursos, con decisión política al respecto, atacar el tema de la trazabilidad. Y lo que uno advierte, digamos, es que se han hecho las cosas, algunas bien, otras mal, pero yo creo que, en definitiva, no solamente el sistema sanitario chileno, todos los sistemas sanitarios en el mundo han enfrentado una situación de complejidad muy alta.
países que tienen un nivel económico muy significativo tuvieron que los ciudadanos, por ejemplo, hacerle en su casa mascarilla a los médicos y al personal de salud, ¿no? Y se han salido reportajes en el último tiempo. Entonces, uno tiene que entender de que yo creo que ningún país, hasta los más, con mayores recursos, no estaban preparados para el carácter de esta pandemia, ¿no? El carácter y el carácter mismo del coronavirus. Yo creo que hoy día tenemos un actor muy relevante en los resultados, y ese actor muy relevante es justamente el personal de la salud pública. Ahí han hecho un esfuerzo enorme, a veces sin recursos, a veces con necesidades importantes, con apremios en distintos aspectos, y yo creo que ese ha sido un primer gran protagonista de esto. Y los resultados que puedan darse positivamente va a responder a la capacidad del sistema de salud de procesar todo lo que significa la emergencia. También yo creo que las intenciones a nivel de lo que significa la autoridad sanitaria han estado bien señaladas. Obviamente han habido situaciones que corresponden a errores, a malos manejos, porque usted tiene que manejar un contingente muy grande de gente y alinearla en muy poco tiempo. Entonces, que hay debes. Objetivamente, el Colegio Médico ha señalado, ¿no es cierto?, cuál es su apreciación, y también las organizaciones gremiales del personal de salud ha señalado también su visión al respecto, pero desde luego esto tenemos que abordarlo con mucha convicción de que es un problema colectivo. No es solamente del gobierno, no es solamente las certezas, ¿no es cierto?, que puedan tener determinados médicos respecto al tema. Hay que tomar previsiones. Yo creo que un factor que determinó de manera muy importante el desarrollo y la expansión del virus en nuestro país tuvo que ver fundamentalmente, ¿no es cierto?, con la actitud cívica de las personas, que no hubo actitud cívica en parte importante de la población. Cuando empezaron a morir gente que era cercana, parece que hay una toma de conciencia, ¿no? Porque sabían que murió alguien en el barrio, porque sabían que murió, ¿no es cierto?, el familiar de fulano de tal. Ahí empezó la gente a tomar conciencia, y yo diría que aún hay un segmento de la población que ha sido refractario a entender que esto tenemos que abordarlo en conjunto, que es un problema de todos y donde todos tenemos que salir. Hay que entender que desde luego en esto también hay miradas políticas, interpretaciones políticas de las cosas que ocurren, y que a veces exacerban las opiniones, sin pretenderlo a lo mejor, pero en el fondo, en la medida que apliquemos un triángulo para nosotros que es muy, muy decidor, en la medida que apliquemos prudencia, responsabilidad y respeto, vamos a estar en condiciones objetivamente de salir mejor de esto. Los debates hay que enfrentarlos, hay que llevarlos a cabo, las discrepancias respecto a las políticas públicas y sus alcances, en cómo se va abordando en cada región, en cada lugar, yo creo que eso tiene que darse también con más prudencia, porque desde luego yo no veo la intención de ninguna autoridad de producir, digamos, daño a las personas a partir de ciertos errores, como tampoco veo una intención en los sectores críticos respecto a lo que se ha hecho de destituir o ir contra las medidas aplicadas. Siempre, más allá de los lenguajes, uno advierte que hay una intención sincera en esto. Bueno, gran maestro, como se ve, estamos viviendo un periodo histórico en que todas las instituciones del Estado están cuestionadas, salvo algunas excepciones, pero en su mayoría hay críticas a los roles de muchos actores, y que obviamente estas críticas vienen desde la sociedad. ¿Cómo cree usted que se puede, desde la óptica masónica, aliviar estas demandas sociales y que efectivamente los actores mejoren sus roles ante la sociedad, los actores que tienen que ver con las instituciones? Sí, bueno, las instituciones son fundamentales para ordenar y para satisfacer necesidades en una sociedad. Hay distintos caracteres institucionales y propósitos institucionales, pero las instituciones hacen posible que las sociedades funcionen. Hay instituciones que cumplen roles en un sentido, la nuestra
su objetivo es fundamentalmente ético, etcétera, y allí tiene que hacer su aportación. El grave problema de las instituciones está no en el rol que tienen que cumplir, ni en el rol que han cumplido. El problema está en decisiones y acciones personales, desde luego, que son las que traen consecuencias. Una institución mal llevada desde el punto de vista de ciertos liderazgos puede terminar provocando precisamente el desprestigio de las instituciones. Lo hemos visto, eso lo hemos comprobado. Por lo tanto, hoy día lo que uno espera es el mejor esfuerzo de las instituciones. Y uno ve que hoy día dependemos de las instituciones incluso para lograr que esta pandemia sea controlada. Hoy día necesitamos policía, necesitamos, un buen sistema de salud. Necesitamos, desde luego, que haya una serie de necesidades que cubrir y donde la eficacia tiene que ver mucho con la capacidad de entender el rol de cada institución en ese proceso. Entonces, yo creo que las instituciones en general, aquellas que han estado llamadas a cumplir un rol frente a esta crisis tan grave, han estado a la altura de lo que se esperaba. Obviamente hay muchas cosas que tal vez otro tipo de instituciones uno podría considerar que están faltando en su esfuerzo, pero yo creo que tenemos que mirar las cosas con más rigor. Hoy día hay mucha emocionalidad, hay a veces un cierto dogmatismo manifiesto en muchas opiniones o en muchas conductas, y eso tenemos que bajar el perfil en la forma como estamos discutiendo. Tenemos que discutir más serenamente, ser más, contribuyente a miradas más sensatas frente a la forma en que debe debatirse y los aspectos que deben debatirse. Yo advierto muchas veces, sobre todo en las redes sociales, un nivel de odiosidad extrema. Y eso no puede ser, eso no puede ser. O sea, cuesta entender que personas racionales tengan un nivel de lenguaje, descalificación, etcétera. Y en ese sentido tenemos que mejorar mucho como sociedad. Tenemos que nuevamente tener una comprensión de mayor conversación en la forma como se hacen los debates, más que en la descalificación y en la destrucción. Necesitamos las instituciones, necesitamos fortalezas, y en la medida que haya fortalezas institucionales en todos los ámbitos, en todos los roles que cumplen ellas, vamos a tener desde luego una sociedad mejor. Bueno, usted, gran maestro, ha señalado en varias oportunidades la necesidad de que la nueva constitución que norme los destinos del país deba ser construida en democracia. Y por eso usted ya planteó que una parte de este proceso va a ser con este plebiscito anunciado para octubre. ¿La masonería tiene una posición al respecto? Y si así fuera, ¿cuál es esa postura? A ver, la masonería hizo un proceso de reflexión bastante profundo entre el 15 de noviembre pasado y fines de enero. Se realizaron estos conventos, que son convenciones en el fondo, se usa el concepto antiguo de convento para decir convención. Se realizaron desde los niveles más básicos nuestros, que tienen que ver con las logias, después a nivel de agrupación de logias, y terminó en un convento nacional. Y allí se fijó una opinión general respecto a lo que les preocupaba a los masones, como una aspiración. Obviamente, una aspiración común, desde luego. Obviamente, tal vez puede haber algunos masones que no estén en lo mismo, o en la misma reflexión, no importa, pero hay una reflexión general que se hizo y señala claramente ciertas ideas fuerzas. Uno de ellos es que todas las discusiones tienen que darse en un proceso democrático, un proceso institucional, y dentro de ello la fórmula de salir de la crisis política que genera el estallido social, que es a través de un proceso constitucional que parte con este plebiscito de entrada. Pensamos desde luego que es mejor tener una constitución generada en democracia. Eso sale
evidentemente en las resoluciones del convento, que debe respetarse la dignidad de la persona humana por sobre todas las cosas, que tienen que consolidarse los derechos de las personas, y cuando hablamos de derechos, una de las causas de la crisis, ¿no es cierto?, que más patente tiene que ver precisamente con la condición de las personas que consideran que su dignidad no era respetada, digamos, desde las instancias superiores, en fin, del Estado o desde el poder económico, etcétera. Entonces nosotros siempre hemos estado, como masones, en la valoración de la condición humana y el aseguramiento de sus derechos. Y en ese sentido, todo lo que significa aseguramiento de derechos, primero de todo a la libertad de conciencia, el aseguramiento, ¿no es cierto?, de los derechos sociales, son parte de la preocupación constante de la masonería a través de la historia. Nos importa mucho la educación como una herramienta y como una disposición que permita la movilidad social. Históricamente la masonería ha hecho un aporte importante. Los derechos laborales en nuestro país parten, ¿no es cierto?, a partir de la aportación importante de grandes juristas masones. Por lo tanto, nos importa también los derechos al trabajo y al trabajo legal, a un trabajo seguro, y dentro de un marco legal. No nos gusta el trabajo, digamos, transitorio, sin ningún derecho, sin imposición, etc. Entonces son cosas que son fundamentales. No importa mucho la salud de las personas, que el Estado tiene que garantizar condiciones de salud igualitarias. En fin, uno de los lemas fundamentales de la masonería es la igualdad. Y la igualdad tiene que ver, por un lado, con el aseguramiento de derechos comunes para todas las personas, como también garantizar el beneficio de la equidad, en términos de que la riqueza también importe a las personas en cuanto a ser objeto de beneficios, de garantías, etc. Así que en ese sentido, las conclusiones del Convento Nacional nuestro tienen que ver con la afirmación fuerte de la democracia, la afirmación fuerte de un camino institucional para superar los problemas que afectan a la gente, y partiendo de un sistema político, un nuevo contrato social, lo hemos llamado nosotros, un nuevo contrato social que asegure en qué estamos de acuerdo respecto a derechos, respecto a garantías y respecto a las libertades que la persona tiene, que son inherentes a su condición humana. Por ahí usted ha señalado varias partes de nuestra historia donde la masonería ha sido importante, ha sido parte de nuestra historia del año 1862 prácticamente. Así que obviamente ahí usted podría señalaros que el aporte de la orden masónica al desarrollo de Chile también ha tenido frutos importantes en la formación de la República. Bueno, la aportación, la masonería surge institucionalmente en 1862, cuando se forma la Gran Logia de Chile. Pero masonería había antes y digamos, todavía sin un nivel de organicidad institucional. Surgían logias, duraban un tiempo, en fin. Y el proceso de emancipación de nuestro país nace, desde luego, una aportación masónica. Posteriormente, los intentos de construir institucionalidad son bastante importantes también. No en vano, un venerable maestro de una logia que se llamó Filantropía Chilena, es el primer chileno que tiene el título de presidente de la República. Entonces, hay un proceso, desde luego, primero por asegurar las libertades esenciales que consagra el siglo de las luces. Fue el primer esfuerzo de la masonería en nuestro país. Posteriormente, desde luego, surge ya otras miradas, donde surge la educación como una necesidad fundamental que debía ser garantizada, ¿no es cierto?, por el Estado. Y en ese sentido estamos iniciando las celebraciones de los 100 años de la promulgación de la Ley de Enseñanza Primaria Obligatoria, que fue un hito en la República de Chile el 26 de agosto de 1920. El próximo 26 de agosto tenemos un acto telemático para hacer una celebración respecto a esto, y bueno, estamos haciendo una serie de actividades recordatorias, porque esa vez, a través de esa ley, se estableció el derecho
de todo niño, de todo joven, a la educación. Y era obligatoria porque los padres estaban obligados a que los niños fueran a educarse, el Estado estaba obligado, ¿no es cierto?, a garantizar las salas de clase para que los niños fueran a educarse, y todas las instituciones quedaban subordinadas a la obligación. No había nadie, nadie que pudiera impedir dentro del Estado construir un obstáculo para que un niño no se educara. Solamente fue un tema que no se pudo resolver, que quedaran niños fuera de estos procesos por falta de salas, por falta de profesores, y ese fue un esfuerzo importante que hizo el Estado chileno a partir de esa ley para erradicar el analfabetismo en nuestro país, que fue un proceso que llegó a durar casi 50 años. Entonces, la masonería chilena ha estado en aquello. Cuando hubo que establecer una salud pública, un sistema de salud público, estuvieron los masones y ahí está, digamos, la referencia. Usted encuentra sus nombres en los hospitales a través del país, los hospitales públicos, encuentra, ¿no es cierto?, figuras reconocidas históricamente por sus comunidades como aportando a una construcción de un sistema de salud pública. Y eso fue obra, desde luego, de ilustres masones. Por lo tanto, y bueno, le mencionaba yo hace un rato atrás lo que fue la aportación masónica a la construcción de un sistema legal de garantización del derecho al trabajo. Las primeras leyes laborales que surgen en los años 20, etcétera, sus autores son masones. Y ello tiene que ver fundamentalmente por esa convicción que liga lo masónico con el respeto y la garantización de la condición humana a partir de ciertos derechos esenciales. Bueno, nos contaba, a propósito de lo que usted señalaba, importante el tema de la educación. Desde que Chile se crea o nace la primera Junta de Gobierno, pasaron más de 100 años para que finalmente se estableciera que había que tener una educación obligatoria. Mientras tanto, pasó un siglo prácticamente en que los jóvenes chilenos no recibieron ninguna educación, no había obligación de ello. Bueno, hubo desde luego una política que se desarrolló a partir de los años 1860 y algo, como fueron las primeras leyes que establecieron. Eso fue un proceso. Se construyó la escuela pública en primer lugar, surgieron los liceos, en fin, un concepto de educación donde el Estado jugaba un rol. Pero obviamente había gente que por factores culturales o factores de poder no podía joven y niño estudiar. Acuérdese usted que cuando se discutió la ley hubo parlamentarios que dijeron que los niños, por ejemplo, de los inquilinos de los fondos no tenían por qué estudiar porque estaban protegidos por el dueño del fondo. Era parte del deber católico, digamos, cristiano, del patrón de fondo, de proteger a esos niños, y para qué necesitaban escuela. Eso lo dijeron parlamentarios y autoridades de otras instituciones, lo dijeron. Entonces, usted entiende cuál es la complejidad de ese tiempo, desde el punto de vista de la comprensión del rol educacional. Entonces, lo que hizo la ley fue decir, mire, no hay ninguna razón para que alguien investido de poder, de cualquier tipo de poder, diga que un niño no puede ir a estudiar. Había padres, trabajadores, ¿no es cierto?, a veces obreros, inquilinos incluso, ¿no es cierto?, que decían, bueno, si yo no me he educado y sin embargo no sé leer y si igual traigo el pan a la casa, ¿por qué mi hijo tiene que ir a estudiar? Esas eran las concepciones que en un momento tuvo que enfrentarse, y desde luego la ley lo que hizo fue establecer claramente que la educación era un derecho y que era una obligación de todos, del Estado y de la ciudadanía, de las personas, de los padres, educar a sus hijos, entregarles las herramientas necesarias en cuanto a alfabetización, etc. Eso fue un logro desde el punto de vista de una concepción que cambió completamente la apreciación de lo que significaba la escuela. Y desde luego primó por mucho tiempo esa misma concepción, y que se define en cierto modo con la idea del Estado docente, o sea, el Estado que educa y que tuvo grandes logros.
Bueno, hasta ahora estamos junto al gran maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián Jans, en conversación a través de Chilena FM y Canal 2. Bueno, usted me decía en una parte de la entrevista que la masonería en general ha debido suspender sus reuniones presenciales, pero sabemos que la logia en Chile y la Gran Logia de Chile continúa trabajando y explorando otras maneras de mantener la comunicación. Y por eso le pregunto cómo lo están haciendo y qué les parece que hoy la tecnología finalmente está cumpliendo un fiel rol de mantenernos comunicados. Claro, bueno, la masonería es una institución que se sustenta fuertemente en tradiciones, que en la forma de hacer sus procesos formativos, y donde desde luego hay componentes que tienen que hacerse naturalmente en la presencialidad. Y el día 14 de marzo tomamos la decisión en el Consejo de la Gran Logia de Chile de suspender todos los trabajos y cerrar los templos. ¿Por qué? Porque desde luego no queríamos que nadie de los nuestros sufriera digamos, un contagio en una actividad masónica. Eso era para nosotros una responsabilidad muy alta, pero también había otra responsabilidad que también tiene que ver con la sociedad en la cual estamos inmersos. Teníamos que decirle, cualquier masón podía decirle, ¿no es cierto?, a su vecino, a su familiar, a su compañero de trabajo, mire, nosotros interrumpimos los trabajos presenciales porque eso es lo que hay que hacer el confinamiento, o sea, teníamos que dar una señal institucional muy potente en ese sentido. Y el día 14 se decretó el cierre de todas las actividades. Y bueno, ¿cómo hacíamos para resolver esto, ¿no?, desde el punto de vista de la continuidad institucional? Y bueno, la masonería tiene la cualidad de adaptarse a todo tiempo histórico desde el punto de vista de lo que significan los desafíos. Y desde luego, estando los instrumentos tecnológicos, lo que teníamos que hacer es adaptar nuestras formas de trabajo a las condiciones tecnológicas, al uso de las plataformas que permiten videoconferencias. Y hoy día tenemos a toda nuestra institución trabajando a través de este medio y también enseñándole a otros chilenos a usar estos medios, porque desde luego es la forma de seguir sociabilizando, es la forma de seguir construyendo lazos, es la forma de seguir entregando para nosotros nuestra docencia, que es fundamental hacerla a través de estos instrumentos que nos han generado desde luego oportunidades y aprendizajes que tenemos que valorar. Yo generalmente cuando hablo a mis hermanos siempre les llevo hace 100 años atrás lo que fue el año 1918, 1919 y 1920 también, en que Chile enfrentó circunstancias más o menos parecidas, ¿no?, pero con una pandemia que fue mucho más devastadora. Entre 1918 y 1921, que fue la etapa de presencia de la pandemia de la fiebre española, en Chile murieron casi, o sea, hay diferencia entre 35.000 y 40.000 chilenos. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que era más o menos el 1% de la población la que murió. El 1% de la población chilena, o sea, de esa gravedad fue. Entonces, desde luego, uno tiene que hacer la valoración de la experiencia histórica, entender esto, y hoy día tenemos oportunidades enormes de efectivamente hacer un confinamiento y seguir haciendo el trabajo institucional que es tan vital para nosotros. Y ha sido una experiencia muy positiva. Hemos hecho hasta actos públicos. Hicimos un acto público de homenaje a bomberos, por ejemplo. Hicimos el acto público con el cual conmemoramos nosotros nuestro aniversario institucional en mayo. Hemos hecho actividades para convocar y mostrar, ¿no es cierto?, nuestra firme voluntad de seguir contribuyendo a lo que es importante dentro de nuestro país y utilizando estas plataformas, desde luego, que son tan importantes y necesarias. Todos hemos aprendido, todo. Y yo creo que todos los chilenos han aprendido también. De hecho, nuestros niños, y ahí surge el tema de la brecha también, de que hay muchos niños que no pueden hacer clases porque no tienen internet, porque no tienen los instrumentos necesarios, y ahí hay una brecha grave que tenemos que enfrentar y que tenemos que solucionar. Tal vez debiéramos pensar a futuro de que internet sea
un bien público y que tengamos todos la posibilidad, todas las herramientas para acceder a ello, porque hoy día lo hemos comprobado. Sin Internet no tenemos una sociedad funcionando adecuadamente. Claro, y lamentablemente ahí los que no tienen internet son los que se han quedado un poco fuera de todo lo que hoy día se está viviendo en reuniones, en conferencias y en mucha entrega de información también. Bueno, hablando de países más justos, hoy día estamos en una coyuntura política, en una coyuntura histórica, quiero decir, y me gustaría saber si ustedes consideran que el momento, o lo tienen planeado, o qué piensan ustedes de que se pueda construir a partir de esta coyuntura un país basado en la libertad, la igualdad y la fraternidad. Bueno, yo creo que la libertad es algo que se ha practicado en este país hasta cierto extremo, ¿eh? Yo creo que la libertad, por ejemplo, no ha sido capaz, la libertad ha sido tanta que no ha sido capaz de contenerse la codicia como una expresión cotidiana dentro de la sociedad. La libertad para nosotros siempre tiene que ser racionalizada, y tiene que ser racionalizada en el interés común y en el deseo común de convivir. La igualdad la tenemos un poquito al debe. Obviamente cuando hablamos de igualdad no solamente estamos hablando de derechos, también estamos hablando, ¿no es cierto?, de oportunidades. Y un niño, ¿no es cierto?, de Barrancas, ¿no es cierto?, los sectores más alejados, en fin, no tiene las mismas condiciones de trato, oportunidades de igualdad que pueda tener un niño que está que puede ir, digamos, disponer de internet, disponer de un equipo para hacer sus aprendizajes en ese contexto y tener el vestuario y las condiciones, digamos, para sus útiles que otros que sí pueden. Entonces, obviamente la igualdad tenemos que trabajarla mucho y esperamos que este proceso que viene ayude a entender un concepto de igualdad más concreto para que las personas sientan esa igualdad de modo más eficaz. Y la fraternidad, nos falta harta fraternidad. Y nosotros hicimos un acto muy simbólico en septiembre pasado, la Fraternitas de la República, la Fraternitas Republicana, que fue un acto simbólico donde congregamos a las principales autoridades del país, de todos los sectores de nuestro país. Habían dirigentes sindicales, habían parlamentarios, había representantes incluso de iglesias, en fin, y las principales autoridades de las instituciones de nuestro país. Y dijimos que precisamente el gran esfuerzo que teníamos que hacer era ser más fraternales, entendernos todos los chilenos hermanos en un viaje, ¿no es cierto?, en la historia, un viaje en el universo que desde luego no, tenemos que tratarnos como hermanos, en el lenguaje, en la forma, en los objetivos, tratarnos como hermanos. No puede haber gente que quede tan rezagada, no puede haber gente que quede, digamos, marginada de la oportunidad de la igualdad y la oportunidad de la libertad, del buen uso de la libertad, ¿no? Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo fraternal muy grande y lo hemos reiterado en todos los momentos que hemos podido, no solamente cuando ocurrió, ¿no es cierto?, el llamado estallido social, sino también lo hemos reiterado en los meses recientes. Tratémonos como hermanos, valorémonos como un igual, respetémonos unos a otros. Eso es fundamental para construir una sociedad mejor, una sociedad más justa. Si somos capaces de entender de que somos chilenos, somos gente que está, ¿no es cierto?, dentro de una raíz común, de una historia común, podemos tener sueños comunes. Y eso tenemos que garantizarlo a partir de una comprensión del otro que sea más fraternal, que sea más un legítimo otro, dice Maturana, ¿no? Eso tenemos que hacerlo de modo más concreto, real y con una convicción, independientemente de las oportunidades que nos haya dado la vida, independientemente de las oportunidades que nos haya dado la riqueza o la pobreza. Entendámonos como hermanos porque es la única manera de buscar soluciones en común y de tratarnos mejor, y no maltratarnos a través de las redes sociales como si fuéramos los peores enemigos. Eso no puede ocurrir.
Bueno, finalmente usted sabe perfectamente que San Antonio, desde donde hoy hacemos esta entrevista, también ha sido cuna de una logia masónica, Pitágoras me refiero, y que hace 88 años nació. De hecho, este mes está cumpliendo, este mes de julio, 88 años de vida. Por lo tanto, me gustaría un poco su opinión respecto de lo que ha sido la masonería ya en el plano más local de San Antonio. Entendemos que usted conoce también aquí la logia que existe acá en la zona y ha estado aquí en San Antonio. Sí, claro, la logia Pitágoras tiene una hermosa historia de contribución a la historia de San Antonio, en términos de gente valiosísima que ha aportado en los planos que yo les he señalado. Hay grandes médicos, ¿no es cierto? Hay grandes servidores públicos a través de la política o en otros planos. Hay gente que ha aportado mucho a la educación, hay grandes educadores que contribuyeron y dejaron ciertos hitos significativos en la historia de San Antonio. Y en el día a día uno ve una aportación muy cierta, ¿no es cierto?, de los miembros de la respetable logia Pitágoras a lo que es el problema hoy día de la pandemia, lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los desafíos de una comunidad que necesita resolver muchos problemas. Hay temas de desarrollo que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el futuro de San Antonio, y siempre hay hermanos que están aportando en ese contexto, no por poner la banderita de la masonería como una reivindicación que hubo masones en tal y tal hecho, sino que sobre la base de que para nosotros el servicio público, el servicio a los demás es fundamental. Si alguien tiene que cumplir un rol de liderazgo en alguna institución, en algún nivel dentro del Estado o dentro de la comunidad, tiene que hacerlo a partir de que ello va en beneficio directo de las personas. Por lo tanto, el aniversario de Pitágoras, desde luego, es un aniversario de la contribución de los masones a una comprensión cierta de servicio a los demás. Hay bomberos, masones destacados, hay, en fin, una historia que se construye en el día a día y que nos sentimos muy orgullosos de lo que esa logia ha hecho en ya más de 80 años, desde luego, aproximándonos ya a los 90. Entonces, yo creo que, bueno, uno a veces encuentra calles, hay con nombre de masones en San Antonio, en las calles más tradicionales, en fin. ¿Por qué? Porque ha sido gente de bien que ha tratado de hacer algo de bien por su comunidad. Eso es un sello de los masones. Y sin duda habrá muchos nombres masónicos en la historia posteriormente en sus calles, ¿no es cierto?, producto de esa contribución cívica que para nosotros es fundamental. Bien, pues, gran maestro, yo le agradezco mucho los minutos dedicados a esta entrevista aquí en Chile en FM, Canal 12 de San Antonio, y finalmente nos quedamos con un mensaje también para toda la comunidad del puerto, la provincia en general, que han estado atentos aquí a la entrevista. Bueno, deseamos realmente que los problemas que han afectado tan seriamente a la realidad de San Antonio, producto de la pandemia, sean superados pronto. Sabemos que ha habido situaciones muy tristes y dolorosas, ¿no es cierto? Pero yo creo que la historia de San Antonio la ha hecho su gente fundamentalmente. Y en ese sentido, hoy día se necesita precisamente mucho civismo, mucha comprensión de que somos parte de una comunidad y de una comunidad que tiene que encontrar sus respuestas a partir de sus mejores personas, de sus mejores hombres, de sus mejores instituciones. Es desde luego, un compromiso de todos nuestros hermanos allí colaborar en ese propósito. Así que hay que tener mucha fuerza para enfrentar esta realidad. Siempre van a haber muchos problemas que resolver, pero desde luego un sentido comunitario fuerte, un espíritu cívico es el mejor camino para ello. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias, don Luis. Un agrado. Bueno. Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista.